Hay un ser que ha cautivado más que ningún otro la imaginación humana en todo el mundo. Visto con frecuencia, rara vez fotografiado, jamás capturado. Recibe el nombre de Yeti, Sasquatch o más habitualmente en Estados Unidos, Bigfoot, pie grande. Ahora un equipo de reputados científicos busca sus huellas por todo el globo, empleando las tecnologías más avanzadas y su conocimiento del reino animal. Nuestros expertos cuestionan su mera existencia, descubren nuevas y reveladoras pruebas y se preguntan si no habremos estado buscando a la criatura equivocada. Les presentamos el análisis definitivo de Bigfoot. Bigfoot, el análisis definitivo. En 2009 se registraron en América del Norte más de 250 avistamientos inexplicados de quien se creía que era Bigfoot. Y solo eran la punta del iceberg. Ahora por primera vez hemos creado un mapa global de los avistamientos de Bigfoot. Más de 10.000 en los 2 últimos siglos. A primera vista los avistamientos parecen aleatorios. Un análisis científico más detallado revela patrones ocultos, pero inequívocos. Más del 95% de todos los avistamientos registrados se han producido en Asia o América del Norte. Y casi el 70% de ellos se dan a gran altura y en zonas de vegetación densa. También hay lugares en los que los avistamientos son más frecuentes que en ninguna otra parte. Uno de ellos es el Himalaya. Aquí, generaciones de testigos oculares han descrito al ser conocido como el abominable hombre de las nieves, el Yeti. 3.000 kilómetros al sur, los habitantes de las islas de Indonesia hablan de un hombre mono salvaje llamado Orang Pendek. En Asia Central, los avistamientos de antiguos hombres de aspecto neandertal se remontan a varios siglos atrás. Y aquí, en los bosques de América del Norte, ven a una gigantesca bestia de aspecto simiesco, el Sasquatch. Vancouver, Columbia Británica, Canadá. Esta pujante ciudad tiene una población de más de 2 millones de habitantes. Pero está rodeada de una vastísima extensión boscosa. Casi 25 millones de hectáreas de bosques antiguos, gran parte de los cuales nunca han sido explotados. Los bosques de la Columbia Británica presentan una de las mayores concentraciones de encuentros con Bigfoot del mundo, más de 400 en el último siglo. Aquí, en el verano de 2008, en los bosques que rodean el lago Chilliwack, se registraron 3 avistamientos a 15 kilómetros uno de otro. 2 de ellos la misma noche. Este conductor circula solo por una remota carretera de tierra. Nunca ha creído en Bigfoot, pero está a punto de ver algo que desafiará profundamente lo que hasta ahora había considerado simples habladurías. Esta es su narración de los hechos. Las luces me permiten vislumbrar algo. En un principio pienso que es un oso. Pero me doy cuenta de que no puede ser un oso. Él me ve y desaparece enseguida. Se ha movido como un ninja. Nada puede moverse así. Al igual que cientos de testigos oculares más, este hombre prefiere guardar el anonimato por miedo a ser ridiculizado. Pero sus palabras son reales. 3 horas y media más tarde se produce otro encuentro cuando un camionero ve a una criatura idéntica en la misma carretera. ¿Distancia entre ambos avistamientos? Poco más de 1,5 kilómetros. El periódico local se hizo eco de estos sucesos. Ambos testigos estaban convencidos de que lo que vieron no era un oso. A 15 kilómetros de allí, y 6 semanas más tarde, tiene lugar un tercer encuentro en los bosques que rodean Chilliwack. Este experimentado cazador acechaba ciervos en los alrededores de la carretera forestal de Ruby Creek. Lo sucedido después
se le ha quedado grabado en la memoria. Sin previo aviso, una roca vuela hacia él. Giré el tronco y el rifle hacia ese lado pensando que era un oso, pero no era un oso, era una roca en pleno vuelo. Mediría unos 60 centímetros. Y cuando estaba mirando hacia el lugar del que provenía, vi un destello negro que desapareció entre la vegetación. Tardó un par de segundos en ir desde esta zona de aquí hasta más o menos allí. No se tiene noticia de la existencia de osos que arrojen piedras. Suelo encontrarme con osos con bastante frecuencia y aquello no era un oso. No quise saber exactamente lo que era. No me gusta saber que hay algo por ahí que puede atraparme y usarme de mondadientes. He pasado los 2 últimos años intentando olvidar lo que ocurrió. Estos 3 encuentros son solo un pequeño ejemplo de la rica historia de avistamientos que tiene este lugar. Las historias de hombres salvajes que lanzan rocas se remontan generaciones atrás en la región de Chilliwack. Julio de 1934. El indio norteamericano Tom Cedar ha salido a pescar truchas. Ha vivido y cazado en esta zona remota toda su vida. Pero dice que ese día, un Sasquatch empezó a lanzarle piedras con la intención de volcar su canoa. Es uno más de una serie de ataques. Y la primera vez que las tribus locales comparten con extraños su largo historial de encuentros con el Sasquatch. Este Sasquatch pintado en roca en el norte de California está fechado en el año 500 después de Cristo. ¿Cómo podemos explicar cientos de encuentros que se extienden a lo largo de varios siglos? Está claro que hay algo, ¿pero qué? 5 de los más respetados científicos del mundo se reúnen en uno de los lugares con más avistamientos de Bigfoot para resolver este misterio global, los bosques de Canadá. Investigadores de campo, expertos en descubrir nuevas especies de primates, en estudiar humanos antiguos, en analizar los hábitats y el comportamiento de los grandes simios, y en examinar registros fósiles y buscar homínidos no identificados. Su misión es hallar la forma de encontrar a estos seres no identificados y dejar claro de una vez por todas si existen o no. Esa es una de las preguntas más fascinantes de la exploración zoológica a las que se enfrenta la ciencia de la era moderna. Jeff Meldrum tiene experiencia de primera mano de un encuentro con lo que pudo haber sido un Bigfoot. En 2007, formó parte de un equipo que fue asediado en una remota cabaña canadiense por un ser no identificado que les lanzaba piedras. Su compañero Ian Redmond ha encabezado varias expediciones buscando pruebas de la existencia del Yeti y está convencido de que hay algo que no tiene explicación. Si dejamos de lado los montajes y los casos de identificación errónea, nos quedan los datos que nos han traído aquí. El equipo parte de un principio inequívoco. Si Bigfoot es real, debe encajar en nuestra comprensión del mundo natural, lo que significa que debe hacer todo lo que hacen otros animales, desde alimentarse a aparearse. Los científicos examinan primero las mejores pruebas existentes, imágenes de vídeo y de cine. Hay cientos de ejemplos de este tipo de imágenes en los que sale un Bigfoot. Por lo que su primera tarea es eliminar las farsas. Este vídeo, grabado cerca de la ciudad canadiense de Banff, parece convincente, hasta que comprobamos que una criatura idéntica fue vista la noche anterior promocionando un negocio local. Luego están los vídeos cuyas imágenes son tan poco claras
que podría tratarse de casi cualquier cosa. Una vez que eliminan los montajes más obvios y las imágenes que están tan borrosas o desenfocadas que imposibilitan cualquier identificación, queda muy poco. Lo cual no sorprende a los expertos. Los animales conocen perfectamente su hábitat. Nosotros somos intrusos en ese hábitat, así que escapar a la observación de los humanos no les resulta difícil. Este increíble vídeo, grabado en 2007, demuestra lo bien que pueden vivir los animales sin ser detectados por el hombre. Es casi la única prueba que tenemos de la existencia de una nueva especie de primate del tamaño de un hombre, los simios de Billy. Encontrados en una remota selva del Congo, África, los primatólogos necesitaron un año para localizar y grabar a estos chimpancés gigantes de 135 kilos de peso. Pero los nativos llevaban generaciones hablando de ellos. Ana Nekaris ha descubierto 6 nuevas especies de primates. Yo creo mucho en lo que dice la gente nativa. Y si ellos me dicen que hay algo, pienso que puede haberlo, aunque yo no lo haya visto. El equipo considera el descubrimiento de los simios de Billy como un indicador positivo para la existencia de Bigfoot. Si una nueva especie tan grande como esta ha conseguido vivir oculta a los ojos de la ciencia durante tanto tiempo, ¿no podrían existir otras especies de seres simiescos? El equipo sale en busca de respuestas y se adentra en el corazón de la zona con más densidad de avistamientos de Bigfoots del mundo, donde encontrarán la prueba más controvertida de la historia sobre su existencia. Un equipo de reputados científicos busca pruebas irrefutables de la existencia de Bigfoot. Su objetivo es separar los hechos de la ficción y realizar el análisis definitivo de este misterioso ser. La investigación ha identificado los bosques de la Columbia Británica como uno de sus hábitats más probables. Ahora Ian Redmond lleva la búsqueda directamente sobre el terreno. Es uno de los más destacados rastreadores de gorilas del mundo y se sirve de su ojo experto para buscar señales de una especie desconocida de simio. Redmond está en la isla de Vancouver, un lugar en el que los avistamientos de Sasquatch son tan comunes que ha llegado a ser conocida como Isla de los Simios. Lo primero que descubre es una estructura misteriosa. Una de las varias encontradas en distintas partes de la isla. Es un ejemplo de lo que se conoce frecuentemente como una estructura de palos Sasquatch. Es fascinante. Esto lo hizo alguien. No es un accidente. No son unos árboles caídos. Si miramos alrededor, vemos árboles caídos, pero no encontraremos nada como esta estructura de palos que se mantiene en pie. Todos los grandes simios han construido nidos en los que dormir. En ocasiones se entretejían tallos de bambú que tienen más o menos este grosor y que por consiguiente es imposible que los rompa un hombre. Con ellos forman una plataforma para dormir por encima del suelo. Pero no parece que nadie haya utilizado esto para dormir. Es una estructura interesante. Pero si no es un nido, ¿qué podría ser? Esto es interesante porque esto lo rompieron antes de que se cayera. Redmond sospecha que hay otro motivo que explica la existencia de esta estructura, también común en el comportamiento de los gorilas. Una posible interpretación podría ser que su intención era decirle a otros Sasquatch que aquí hay un macho poderoso capaz de romper árboles. Pero si su intención es prevenir a los humanos para que no entren en territorio Sasquatch, no creo que funcione, porque lo único que hace es azuzar nuestra curiosidad. Aunque las estructuras de palos no suponen una prueba concluyente, el mapa global indica que en esta zona los avistamientos se remontan a más de un siglo. Uno de los puntos calientes de la isla de Vancouver es la zona que rodea la pequeña ciudad de Duncan, donde los avistamientos continúan hasta hoy. Fue a 8 kilómetros de aquí, en 2005, cuando un vecino tuvo lo que él describe como un encuentro con un ser simiesco de gran tamaño. Cory Combs es un motociclista de motocross que creció en los bosques del centro de la isla. Una tarde de junio salió en su moto y se encontró cara a cara con lo que él cree que era un Sasquatch.
Monté el campamento y encendí un fuego. Ya se me había hecho algo tarde, y aunque oía el movimiento de los arbustos y el crujir de las ramas al ser pisadas, no le di importancia. Pero los ruidos se acercaban cada vez más y yo tenía la sensación de que algo me estaba observando. Tenía la linterna encendida, pero las pilas estaban a punto de agotarse y recuerdo que vi brillar la luz en su cara justo antes de quedarme sin pilas. Fue en ese momento cuando supe exactamente qué era lo que me estaba observando. Era un Sasquatch. Tenía unos rasgos faciales muy característicos, con mejillas muy anchas y unas cejas muy prominentes. Tenía una cara similar a la de un simio. Se dio la vuelta, se fue y me dejó allí temblando de miedo. En junio de 2006 se produjo otro supuesto encuentro con un Sasquatch a menos de 30 kilómetros al oeste de Duncan. Alan Robertson estaba parado en el arcén de la carretera con su barco en un remolque cuando le atacó por sorpresa lo que él piensa que pudo haber sido un simio gigante. Paramos en el arcén para orinar. Pero entonces todo empezó a temblar dentro de la camioneta. Mi hijastro gritó: «Vamos hacia atrás, vamos hacia atrás». Y yo le dije que no era posible, porque tenía el pie en el freno y estábamos parados. Entonces sentí miedo. La cadena de seguridad estaba colgando. El barco estaba torcido en el remolque y tenía 3 grietas aquí y otras 2 aquí. Incluso hoy me pongo a temblar cuando pienso en ello. Un tercer encuentro nocturno con lo que el testigo pensó que era un simio gigante tuvo lugar en junio de 2009 en Monte Seeker, a 10 kilómetros de Duncan. Andrew Duval estaba circulando con su todoterreno por una carretera forestal cuando paró en la cima de una montaña para disfrutar de la espectacular vista del atardecer. Pero cuando se dirigía hacia una zona de árboles recientemente talados, vio algo que lo llenó de asombro. Parecía la típica representación de los Sasquatch que vemos en los anuncios. Tenía la cara plana, el pelo largo le caía por los costados, los brazos le llegaban a las rodillas. Salió de detrás de ese montón, caminó un poco y llegó hasta esa parte de ahí. Yo me eché a reír porque no esperaba ver algo así caminando sobre 2 patas en el bosque. Así que salimos del coche, yo cogí unas piedras y se las tiré para apartarle de mi jeep. Y de pronto algo nos gritó desde la parte trasera de mi vehículo. Sonaba como si fueran 20 perros ladrando todos a la vez. Sentí como si hubiera recibido un golpe en la nuca. Fue entonces cuando nos asustamos y salimos pitando de aquí. Decir que el Sasquatch aullaba como una jauría de perros puede parecer exagerado, pero los gorilas también ladran. Un factor importante que vincula los 3 encuentros de la isla de Vancouver es que todos ocurrieron después de la puesta del sol. Si los simios no tienen visión nocturna, ¿cómo puede estar Bigfoot activo de noche? Puede que estén capacitados para ver a la luz de la luna, porque a la luz de la luna en el bosque se ve igual que al amanecer o al anochecer. Se puede ver bastante bien. Por eso, si eres un simio inteligente, y la mayoría de los simios son muy inteligentes, puedes pensar que adaptarte a moverte en esas franjas horarias es una buena forma de evitar la competencia. Ian Redmond se une ahora a un grupo de investigadores locales de Bigfoot en una operación de búsqueda a la luz de la luna. Cindy Dawson encabeza el grupo. Su determinación en hallar la verdad tiene su origen en una experiencia personal. Iba por un camino de caza cuando vi llegar a 2 ciervos corriendo. Yo lo consideré una señal de alerta y pensé que algo lo seguía. El animal empezó a emitir un sonido. Un sonido tan fuerte que incluso podía sentirlo. Y eso que yo estaba a unos 60 metros de distancia. Fue una especie de grito, aullido y rugido, todo en uno. Esta noche, Cindy espera volver a oír al Sasquatch. Su equipo cuenta con un sistema de escucha de alta tecnología
y una moderna cámara de visión nocturna con la que esperan capturar su imagen. Los informes indican que suelen mostrarse activos de noche, pero la visibilidad aquí, incluso de día, no va más allá de unos metros en cualquier dirección, así que es probable que sea el sonido lo que nos alerte de su presencia. Los investigadores locales intentan llamar la atención del Sasquatch, dando golpes en los árboles. Parece ser que el Sasquatch responde a esos golpes. Dicen que si das 2 golpes, recibes otros 2 golpes en respuesta, lo cual es una forma de comunicación. Este comportamiento inusual es conocido también en otros simios, especialmente en los chimpancés. Mientras aguardan la respuesta, los investigadores intentan otra táctica con la que esperan recibir una respuesta de lo que ellos piensan que es un Sasquatch, una llamada larga que consideran que imita la llamada realizada por la hembra de la especie. Increíblemente y contra todo pronóstico, una débil respuesta. Pero los investigadores están confundidos. Al repetir la respuesta una y otra vez, comprueban que suena como una imitación de la llamada efectuada por Cindy Dawson. Es un sonido casi humano. A la mañana siguiente, Ian Redmond explora el lugar en busca de posibles huellas o señales dejadas por un gran simio. ¿Qué opina del lejano sonido oído la noche anterior? Naturalmente, cuando oímos una respuesta lejana a nuestras espaldas, la reacción fue inmediata. Sentimos una emoción intensa. Pero Cindy estaba muy tranquila y no mostró ningún entusiasmo. Supongo que se mostró prudente porque parecía un sonido humano. Mientras siguen con su investigación, Jeff Meldrum intenta una nueva técnica con la que espera descubrir una prueba sólida. Se ha unido al investigador del Bigfoot y especialista en hábitats, John Mionczynski. Están decididos a intentar encontrar al Sasquatch con un nuevo método nunca utilizado hasta ahora: perros rastreadores. Estos perros rastreadores son utilizados habitualmente en misiones de búsqueda y rescate, pero también en misiones de recuperación de los restos de montañeros o cazadores muertos. En teoría, si estos perros pueden ser adiestrados para localizar restos humanos, también deberían poder adiestrarse para encontrar los restos del Sasquatch. La parte más compleja del adiestramiento es encontrar algo que pueda proporcionarles a los perros el olor del Sasquatch. Obtuvimos nuestra primera muestra hace 20 años en una cordillera montañosa del estado de Washington. La otra muestra es mucho más reciente, tiene unos 2 meses, procede de las montañas rocosas y también está relacionada con unas huellas. Las posibilidades son remotas, porque los expertos no están seguros de que las muestras sean genuinas, ni de que conserven el olor suficiente para adiestrar a los perros en su búsqueda. Los 2 perros olfatean por turnos e intentan captar el olor de alguna de las muestras. El primer perro no detecta nada. Pero el segundo capta un olor en la segunda muestra. Los adiestradores nos han dicho que los perros han reaccionado de una forma muy peculiar, lo que nos indica que se trata de una especie de animal con la que no se han encontrado hasta ahora. El hecho de que la reacción de estos perros indique que no se trata del olor de un ser humano ni de un animal con el que estén familiarizados nos hace concebir esperanzas. El equipo necesita investigar qué clase de ser están buscando. En su búsqueda de pruebas, analizarán la más controvertida en la historia del Bigfoot, la película de Patterson. ¿Pero llegarán a una conclusión definitiva? Si no existieran los montajes, aquí tendríamos a un Sasquatch. Es uno de los mayores misterios de nuestro tiempo, la búsqueda de un ser llamado Bigfoot.
5 de los más destacados expertos mundiales en historia natural se han reunido para realizar el análisis definitivo sobre Bigfoot. Su objetivo: encontrar pruebas que demuestren su existencia. Nuestro equipo ha decidido examinar ahora la prueba más controvertida que existe: los 953 fotogramas de una película de 16 milímetros conocida como la película de Patterson. 40 segundos de imágenes mudas que han asombrado al mundo. Fue grabada aquí, en Bluff Creek, en el Parque Nacional Six Rivers del norte de California. Fue aquí donde, en el otoño de 1967, dio comienzo el mayor misterio de la historia relacionado con Bigfoot. Nuestro equipo se mantiene expectante mientras Ian Redmond y Anna Nekaris destacan la forma de caminar de esta criatura como un factor de peso a la hora de validar la autenticidad de la película. Tiene un modo de andar muy relajado, muy fluido. Está claro que se siente cómodo siendo bípedo. No se mueve con torpeza. Es interesante ver cómo balancea los brazos. Los mueve con bastante fuerza de lado a lado. Es algo que no esperaría ver ni siquiera en un orangután. Bill Sellers y Jack Ring siguen escépticos y se centran en el hombre que grabó estas imágenes y en lo que le indujo a hacerlo. Para mí la clave de esta película es la confianza. Si viéramos un fragmento de película como este, procedente de una fuente de toda confianza, tendríamos que creer lo que vemos. Y lo que vemos es una criatura peluda que cruza por la pantalla. Pero si no confías en la persona que grabó las imágenes y no estás convencido de que no sea un montaje, da igual lo convincente que parezca, porque todos sabemos que los expertos en efectos especiales de Hollywood pueden recrear casi cualquier cosa. El hombre que estaba detrás de la cámara era Roger Patterson. Son muchos quienes cuestionan sus motivos, incluido el periodista Mike McLeod. Roger Patterson fue un tipo interesante. Nunca tuvo un trabajo de verdad, ni quiso tenerlo. Era inventor y, por lo que sabemos, un verdadero artista con las manos. Y siempre pensó que conseguiría dar el golpe con uno de sus inventos. Muchos creen que el Bigfoot de Bluff Creek fue uno de los inventos de Patterson. Él pensaba que era posible que pudiera existir un ser así, y que encontrarlo sería un logro extraordinario, el invento que llevaba tanto tiempo persiguiendo. Se adentró a caballo en las montañas y habló con gente de la zona. Empezó publicando un libro en 1966. Su libro contenía el boceto de un ser asombrosamente parecido al que acabaría grabando poco más de un año después. ¿Pudo este haber sido el prototipo? Pero Roger Patterson no se conformó con escribir un libro. Pidió dinero para dirigir una película sobre Bigfoot. Compró todo lo necesario: cámaras, película virgen y caballos. Patterson dijo que filmó a una hembra Sasquatch totalmente por casualidad mientras se preparaba para grabar su película. Suena demasiado bonito para ser verdad. Desde entonces, la película ha sido sometida a 40 años de escrutinio científico. Desde análisis biométricos del modo de andar y la longitud de la zancada de la criatura, a marcadores que permiten calcular su altura en un entorno natural, nadie ha conseguido demostrar que sea una falsificación. El examen de un segmento aumentado digitalmente de la película permite al equipo entender por qué. Es interesante que eligiera una hembra, porque creo que la anatomía de una hembra es más difícil de falsificar. A mí me parece bastante natural, y en el caso de que sea un disfraz, pienso que está muy logrado. Si Roger Patterson quería hacer un montaje, ¿por qué se tomó la molestia de crear una hembra anatómicamente correcta? Ian Redmond coincide en que la película parece demasiado realista para ser una criatura falsa, creada por un cineasta novato. Hay partes de su anatomía que parecen muy convincentes. Parece que el pelo de la cintura es más corto y más claro. Su espalda se estrecha un poco, como la del gorila de espalda plateada. Y ahí tiene el pelo más corto comparado con el de los brazos. Parece una espalda plateada. Y en 1967, la mayoría de la gente no había visto fotografías de gorilas. Creo que es una película muy interesante. La controversia surge al analizar el giro de la cabeza. Lo que más me hace desconfiar es que gire la cabeza hacia la cámara.
Me parece un gesto demasiado humano. Pero tras pasarse cientos de horas buscando gorilas en la selva, Ian Redmond está familiarizado con su forma de moverse. Si trabajas con los grandes simios, ves que muchas de sus posturas, la forma de pararse, de escuchar, de mirar, son compartidas por todos los grandes simios, humanos y no humanos. Estas imágenes de un gorila, grabadas en un parque natural, demuestran lo mucho que se parecen a los seres humanos cuando caminan erguidos. Pero el periodista Mike McLeod piensa que tiene argumentos suficientes para destruir el mito de Patterson. Roger Patterson estaba arruinado y tenía que mantener a su familia. Cuando ruedas una película puedes gastar mucho dinero en muy poco tiempo, y eso es lo que le ocurrió a él. Creo que Patterson fue a California a rodar esa película porque necesitaba grabar la toma definitiva. Y la necesitaba porque no es posible vender una película sobre Bigfoot a menos que tengas esa toma definitiva. Me refiero a una grabación del propio Bigfoot. Nadie encontró nunca el disfraz. Puede que estuviera hecho de piel de vaca o que lo alquilara a una tienda de disfraces. Pero en cualquier caso, Patterson trasladó su sensibilidad artística a la película que grabó en el 67 y el tiempo la ha convertido en un icono. Jeff Meldrum discrepa. Desde luego, si hay algo que no es un hombre con un disfraz de pieles. En aquellos años no había spandex, no había velcro. Lo único que estaba al alcance de un aficionado que supuestamente intentara engañar a la gente eran disfraces de pieles baratos. Si es un montaje, debemos considerarlo uno de los logros más sofisticados de su tiempo. Yo no puedo estar de acuerdo con eso. Yo veo estas imágenes y, teniendo en cuenta los antecedentes del director, pienso que es un hombre disfrazado, sin ninguna duda. Roger Patterson se llevó la verdad a la tumba, jurando que tanto su película como el Sasquatch eran auténticos. No debería extrañarnos que Roger Patterson creyera en la existencia de un ser como ese y que decidiera rodar una película falsa. Lo interesante aquí es que esa es su visión del aspecto que tendría esa criatura. El equipo sigue discrepando. 2 creen que pudo ser un Sasquatch. 2 no. Y 1 está indeciso. Pero montaje o no, y tal y como revela nuestro mapa global, hay un hecho que no admite discusión. En los años posteriores a la película de Roger Patterson, empezaron a verse muchos Bigfoots en lugares como Ohio, Pensilvania, Maryland, Texas y Montana, que apenas tenían una historia previa de avistamientos. En apenas 10 años se han producido más avistamientos que en los 150 anteriores, y la tendencia continúa. ¿De verdad han visto todos esos testigos un Bigfoot? Según mi experiencia, los montajes han sido muy pocos y muy espaciados. El reto ahora es discriminar los casos de identificación errónea y los excesos de imaginación de los investigadores demasiado entusiastas para quienes cada bulto o cada sonido percibidos en la noche del bosque son prueba de actividad Sasquatch. Ocurre igual que con el monstruo del lago Ness. Todo el mundo que ve un bulto en el agua espera que sea el monstruo. El equipo decide investigar este aumento masivo de avistamientos. Uno de los lugares con mayor aumento de avistamientos de seres tipo Bigfoot es Florida. Sus habitantes aseguran haberse topado con una clase de Bigfoot que ellos llaman el mono mofeta debido a su mal olor. En diciembre de 2000, estas 2 fotografías fueron enviadas al departamento del sheriff de Sarasota. Supuestamente muestran a un mono mofeta de entre 150 y 180 centímetros de altura que entró en el jardín de un vecino. ¿Es este ser real, un montaje o un caso de identificación errónea? El pantano tropical de Florida es un hábitat ideal para un simio, pero los científicos dudan mucho de que se trate de un Bigfoot. Se ha puesto en libertad una enorme variedad de mascotas, especialmente en el sur de Florida. Sabemos que los primates pueden sobrevivir en estos hábitats. La capacidad de adaptación de los chimpancés es muy buena y en Florida abunda la comida para ellos. Tener chimpancés y orangutanes como mascotas se puso de moda en los años 70, justo cuando aumentaron los avistamientos de monos mofeta.
Es habitual que alguien compre una cría de primate y lo conserve hasta que se hace un poco mayor y más fuerte. Muchas veces suelen comprarlos ilegalmente y los tienen sin permiso. Y solo se necesitan 2 o 3 primates para empezar una población. Un chimpancé puede vivir 60 años sin ningún problema. Así que hubiera bastado con soltar unos cuantos hace unas décadas. Entonces se hubiera producido un avistamiento y eso hubiera mantenido vivo el rumor de la existencia de un mono mofeta durante mucho tiempo. El equipo cree que el aumento de avistamientos de monos mofeta en Florida, más de 200, es un caso de identificación errónea provocado por la película de Patterson. Es posible que estos monos mofeta no sean nada más que unos chimpancés fugados. Pero no todos los avistamientos tienen una explicación tan sencilla. La zona que plantea más dudas al equipo es la región costera del noroeste de Norteamérica. Una región que se extiende desde el norte de California hasta bien entrado Canadá y que comprende Oregón y el estado de Washington. Este lugar tiene una historia ininterrumpida de avistamientos. La palabra Sasquatch es original de esta región y ya hace siglos los indios que vivían aquí describieron avistamientos de una tribu de gigantes peludos. Puede que esta sabiduría antigua sea la clave para resolver el misterio de Bigfoot. Un equipo de científicos busca la prueba definitiva de la existencia de Bigfoot. Está comprobado que la famosa película de Roger Patterson de 1967 provocó un gran aumento del número de avistamientos. Pero no todos los avistamientos tienen el mismo valor. El mapa global del equipo muestra que en la zona costera del noroeste de América del Norte se produjeron cientos de avistamientos mucho antes de que se conociera la película de Patterson, lo que los hace potencialmente más fiables que los producidos en otros lugares en años posteriores. Una zona clave son los alrededores de la ciudad de Chilliwack, en la Columbia Británica. Aquí se produjo un gran número de avistamientos en los años 30 y 40 del siglo pasado. Uno de los encuentros mejor documentados se remonta a julio de 1934 en un remoto bosque situado al borde de la reserva de los indios Chehalis. Miliso y una amiga están en casa. Esta noche se enfrentarán a una criatura que ellas pensaban que no era más que una leyenda local. Las dos mujeres afirmaron ver una mano gigantesca y peluda en su ventana. Y declararon que una criatura monstruosa asedió su casa toda la noche. Es un relato sin fisuras de unos testigos dignos de toda confianza. Y no es el único. A medida que avanzamos en el tiempo en nuestro mapa global, cada vez son más numerosos los avistamientos que tienen lugar en las cercanías de Chilliwack. Septiembre de 1941. Estos son Jenny Chapman y sus hijos. Una familia respetable, conocida y querida en su comunidad. Es una tarde como muchas otras. Los niños juegan mientras Jenny cuelga la colada. Su marido Jack está trabajando en el ferrocarril. Están solos. Su casa, situada a kilómetros del pueblo más cercano, está al borde de un denso bosque. Y algo se oculta en él. Venid aquí, niños. Jenny sabe que no es un oso. Y está claro que no es humano. De lo único que está segura es de que jamás ha visto algo igual. Jenny Chapman y sus hijos huyen despavoridos.
Jack Chapman llega a su casa al atardecer. Jack encuentra unos extraños pelos de color marrón rojizo enganchados en el marco de la puerta. La casa está revuelta. Alguien ha levantado y destrozado un barril de pescado de 135 kilos de peso y ha robado su contenido. Al ver que su mujer y sus hijos han desaparecido, Jack se adentra en el bosque en su busca. Finalmente logra encontrar a su familia, que había buscado refugio en el pueblo más cercano. Los Chapman jamás regresan a su antigua casa. En caso de que existiera esta criatura, el equipo coincide en que esta región del noroeste de América del Norte podría ser uno de los pocos lugares del mundo con bosques y recursos suficientes para mantener a un gran simio omnívoro del tamaño de Bigfoot. Pero hay una serie de preguntas cruciales que es preciso responder. Una de las cosas que habría que dilucidar es qué comen, especialmente durante el invierno, cuando la comida escasea. Lo que hace durante el invierno un animal que podríamos considerar parecido a Bigfoot, como es el oso, es hibernar. Pero los grandes primates no pueden hibernar, lo que significa que necesitan comida. Sí, es cierto. Pero una cosa que debemos tener en cuenta es que durante el invierno la costa boscosa de la Columbia Británica tiene muy poca acumulación de nieve. Y hay miles de kilómetros de costa junto a ese corredor interior que llega al suroeste de Alaska, que constituyen un hábitat muy rico con comida abundante durante todo el año. Sí, moluscos y crustáceos. Exacto, moluscos, algas y todos los invertebrados que quedan en los pozos que deja la marea. El ataque sufrido por la casa de los Chapman sugiere que al Sasquatch le gusta el pescado. De ser así, no sería el único primate que come pescado. Varias especies de monos comen los moluscos que encuentran en aguas poco profundas. Pero con frecuencia los Sasquatch son vistos tierra adentro, a alturas mucho mayores. Sobrevivir aquí exigiría que el Sasquatch estuviera preparado para digerir alimentos de difícil digestión, como juncias, hojas e incluso corteza, lo cual requeriría tener un estómago especialmente adaptado. Un intestino muy largo que exigiera mucho tiempo para digerir les permitiría procesar la comida más fibrosa como las hojas y demás. Es algo que no pueden hacer muchos otros animales del oeste de Estados Unidos, pero que tampoco constituye una hipótesis descabellada. Pero ¿coinciden los avistamientos de Sasquatch en la región costera del noroeste de América del Norte con las zonas en las que habría más comida para un gran simio omnívoro? El equipo usa el mapa global para comparar los avistamientos con los mejores hábitats posibles, y coinciden casi a la perfección. La abundancia o escasez de vegetación depende en gran medida de factores como la altitud, las precipitaciones y la temperatura. Donde más llueve es donde más vegetación suele haber, y los avistamientos suelen darse en los bosques húmedos del noroeste. Todo el equipo coincide en que un simio omnívoro gigante podría sobrevivir en la zona costera del noroeste de América del Norte. Pero eso nos plantea un gran interrogante. ¿Cómo llegó un simio gigante a Norteamérica? En busca de respuestas, nuestro equipo dirige sus ojos a Asia, donde se han producido avistamientos de otra famosa criatura desconocida, el Yeti. Un equipo de científicos ha estado explorando la zona costera del noroeste de América del Norte en busca de pruebas de la existencia de Bigfoot, y han descubierto que este es un hábitat ideal para un gran simio omnívoro. Ahora investigan la posible existencia de un ser similar en Asia. Buscan una posible relación entre ellos y una respuesta a la pregunta de cómo llegó Bigfoot a Norteamérica. Su investigación comienza en el poderoso Himalaya, la cordillera montañosa más alta del mundo. El hogar de un ser que sus habitantes temen y conocen como el Yeti. Nuestros expertos han observado en su mapa global un agrupamiento de avistamientos a alturas superiores a los 2.700 metros sobre el nivel del mar, con precipitaciones de nieve y lluvia anuales de más de 1.000 litros por metro cuadrado. La prueba más importante de la existencia del Yeti son sus huellas.
En 1951, el escalador Eric Shipton estaba a una altura de 6.000 metros durante una expedición al Everest, cuando de forma totalmente inesperada se encontró con las huellas de lo que parecía ser un simio gigante. Al no haber ningún otro ser humano ni siquiera remotamente cerca, se mostró convencido de su autenticidad. Jeff Meldrum tiene un vaciado de las huellas originales encontradas por Shipton y está convencido de que pertenecen a una criatura real. Su característica más distintiva es que el dedo gordo diverge del resto de los dedos. Parece más bien un apéndice similar al pulgar. La huella de Shipton resulta aún más misteriosa por el hecho de que el segundo dedo es bastante grande. Esto podría ser una característica natural o podría tratarse de una patología, pero no podemos saberlo porque únicamente se ha documentado una sola huella. Parece muy improbable que alguien pudiera añadirle una lesión a una huella falsa. Y aún más inverosímil que alguien pudiera falsificar unas huellas en la nieve a 6.000 metros de altura en el Himalaya. El problema es que este no parece el hábitat más adecuado para un simio gigante. Los primates son básicamente animales tropicales, y las regiones frías, supuestamente habitadas por el yeti, difieren mucho de las zonas en las que viviría un primate moderno. Pero hay excepciones. Estos macacos japoneses viven a una altura superior a los 3.000 metros y en una región más septentrional que ningún otro primate conocido. Se han adaptado a sobrevivir a temperaturas que rondan los menos 20 grados centígrados. ¿Podría el yeti haberse adaptado a vivir en el mismo entorno? Hay otros primates que se han adaptado a vivir a gran altura y tienen un hábitat muy amplio. No creo que los yetis vivan en la nieve. Su hábitat son los bosques donde encuentran su comida. Cuando visité Nepal me impresionó la cantidad de plantas comestibles que había, similares a las que comen los gorilas de las montañas. Tanto la comida de la que podría alimentarse el yeti como sus huellas indican que podría tratarse de una criatura estrechamente emparentada con un gorila de las montañas gigante. Pero quienes viven aquí afirman haberlos visto despedazar yaks y cabras con sus garras. Algo que parece imposible, puesto que los simios carecen de ellas. Ian Redmond ofrece una explicación sencilla a este dilema basándose en su experiencia. Yo me encontré los restos de una cabra salvaje que había sido devorada por un depredador y cerca de allí vi las huellas de un felino. Y supongo que cualquier homínido inteligente que se encontrara un animal cazado por otro depredador se aprovecharía inmediatamente de su hallazgo. Más que dedicarse a matar yaks y cabras, el yeti sería un carroñero. El equipo carece de más pruebas. Los monjes tibetanos y nepalíes consideran los pelos y los huesos de los yetis como reliquias sagradas. Se ha analizado el ADN de algunas muestras, pero hasta ahora casi todas han sido identificadas como pertenecientes a otros animales conocidos. Claro que el yeti no es la única criatura gigante desconocida que vive en esta aislada parte del mundo. A menos de 500 kilómetros del Everest, en las junglas montañosas de las colinas Garo al norte de la India, hay una larga historia de avistamientos de una criatura casi idéntica que allí recibe el nombre de Mande Burung. La gente de allí se los encuentra constantemente. Los han visto en los bosques y dicen que en general son bastante mansos y no atacan al hombre, aunque siguen teniéndoles miedo. La descripción del Mande Burung guarda tantas similitudes con la del yeti que Ian Redmond piensa que pertenecen a una misma especie que se ha adaptado a distintos entornos. Yo lo considero el yeti de las tierras bajas. Habita en las calurosas y húmedas selvas tropicales del norte de la India. Las pruebas de la existencia de este yeti de las tierras bajas son incluso más difíciles de encontrar. Hay que tener mucha suerte para obtener alguna prueba, porque cuando alguien va a investigar el hallazgo de un cuerpo, se encuentra con que los pobladores de la zona se lo han llevado todo. Para ellos, la pieza más pequeña de ese ser constituye una especie de reliquia. Nunca ves un cuerpo entero, encuentras un cuero cabelludo o el hueso de un dedo.
De hecho, un guarda forestal encontró el hueso de un dedo y se lo entregó a sus superiores para que lo sometieran a la prueba del ADN. Pero estos pensaron que la gente se burlaría de su departamento si lo analizaban y el hueso desapareció. Este miedo al ridículo, que sin duda existe, es lo que hace que quien encuentra alguna posible prueba de esta criatura no comunique su hallazgo por miedo a ser objeto de burla. A 1600 kilómetros al este, en China, nos encontramos con la que podría ser una tercera variedad del yeti, una criatura que los chinos llaman el yeren. En los bosques montañosos de China central hay un agrupamiento de 200 avistamientos. Pero estos han sido recogidos solo en las últimas décadas. La leyenda de los encuentros con el yeren o el hombre salvaje se remontan al año 200 a.C. Yeren, yeti y man de burung, tres criaturas casi idénticas del tipo Bigfoot, las tres vistas a unos cientos de kilómetros unas de otras. La teoría es que las tres podrían estar relacionadas y compartir el mismo antepasado, un simio gigante que vivió en Asia en el pasado. Curiosamente, a apenas unos cientos de kilómetros al sur de estos tres agrupamientos de avistamientos, se han encontrado pruebas fósiles de un simio prehistórico gigante. Recibe el nombre de Gigantopithecus y durante siglos sus dientes se utilizaron como ingredientes en la medicina china. El Gigantopithecus fue descubierto gracias a los molares que se vendían en las tiendas de medicina tradicional china como si fueran dientes de dragón. Y creo que posteriormente se encontró un trozo de mandíbula. Si unes todo eso, llegas a la conclusión de que podría tratarse de un gran simio similar al gorila. Jack Rink, uno de nuestros expertos, especialista en datación de fósiles, ha utilizado muestras de huesos como estos para descubrir cuándo vivió el Gigantopithecus. Por lo que sabemos, la última vez que vivió el Gigantopithecus fue hace unos 300.000 años en el sureste de China. Esa es la última ubicación geográfica y temporal del Gigantopithecus en base a los registros fósiles encontrados. Esto significa que el Gigantopithecus estaba aún vivo en tiempos de nuestros ancestros de la Edad de Piedra. Es casi imposible que el hombre y el Gigantopithecus no se encontraran. Por lo que estoy firmemente convencido de que tuvo que producirse algún tipo de interacción entre estos dos primates. La mayor parte del equipo cree que en caso de existir, el yeti y otros simios gigantes de Asia serían descendientes del Gigantopithecus. ¿Pero lo sería también el Sasquatch? Hoy, Asia y América del Norte están separadas por el Océano Pacífico. Pero en muchas ocasiones durante el último millón de años se formó un puente de tierra temporal entre Siberia y Alaska debido a cambios en los niveles del mar. Es posible que un simio gigante emigrara por esta precaria meseta de tierra hasta América del Norte. Pero hay otra criatura que pudo haber emprendido este viaje. Ahora nuestro equipo investiga una serie de pruebas que indicarían que el Sasquatch podría no ser un simio gigante, sino pertenecer a una especie mucho más cercana al hombre. Una tarde de verano de 2007, Robert Wilson circula por una zona de bosques muy densos de la isla de Vancouver. Él no lo sabe, pero este lugar tiene una larga historia de avistamientos de Bigfoot. De repente ve algo totalmente inesperado. Acababa de cruzar el puente de Morin Creek cuando vi algo entre los árboles que parecía ser un oso. Reduje la velocidad y vi algo que solo puedo describir como un hombre peludo de gran tamaño. Una especie de cavernícola, por decirlo así, con rasgos similares a los del hombre de Neandertal. Era tan grande como un oso, pero no era un oso. Tenía rasgos humanos. Yo no podía creer lo que veía en mis ojos, pero lo cierto es que lo vi muy claramente. El increíble avistamiento de Wilson apunta a la posibilidad de que el Sasquatch pudiera no ser un simio gigante, sino una especie de hombre prehistórico. El mapa global de nuestros expertos revela cientos de avistamientos de humanos gigantes parecidos al Neandertal en toda Asia.
La mayor concentración se da en las montañas del Cáucaso, al sur de Rusia. Estos avistamientos fueron tan numerosos que con el tiempo estas criaturas recibieron un nombre. Los llaman almas o almasti, que significa gente salvaje. Uno de los informes más convincentes y fiables sobre los almas está documentado en 1925. El general Mikhail Stepanovich Topilsky, del Ejército Rojo ruso, intentaba capturar por sorpresa a quienes creía que eran soldados rebeldes ocultos en una remota cueva. Los rusos oían que algo se movía dentro de la cueva. ¡Disparen! Horrorizados, el general y sus hombres descubrieron que habían abatido a tiros no a un enemigo moderno, sino a una especie de humano prehistórico. La criatura muerta yace con los ojos abiertos y los dientes al descubierto. En general, su pelo es muy grueso, sin subpelo. Las rodillas están totalmente desprovistas de pelo y presentan callosidades. El color del rostro es oscuro, la nariz chata y con el puente hundido. El testigo describe al almas como una criatura de cuerpo musculoso y torso poderoso, ojos hundidos, cejas pobladas, mejillas prominentes y mandíbulas poderosas. Una descripción que podría corresponder a un neandertal. Pero los neandertales eran solo una especie de lo que ahora sabemos que constituía una amplia variedad de diferentes tipos de humanos antiguos. Hemos descubierto que la evolución humana no se desarrolla en forma de árbol evolutivo, sino más bien en forma de arbusto evolutivo, del que surgen muchísimas pequeñas ramas, lo que significa que hay muchos primos del hombre que no llegaron a ninguna parte. Las pruebas de la existencia de otras criaturas parecidas al ser humano han aumentado de manera espectacular. De hecho, se han encontrado pruebas fósiles de un pariente del hombre en la isla de Flores, en el sureste de Asia, y parece que esta especie estaba viva hasta hace poco. A diferencia del almasti, son muy pequeños. Pero es también una especie separada del hombre actual. Los científicos lo llamaron Homo floresiensis. El Homo floresiensis, el hobbit, siempre ha sido descrito como un ejemplo de enanismo insular. Es el proceso evolutivo que sufren los animales que viven en una isla. Al carecer de los competidores que tendrían normalmente, no tienen necesidad de crecer más, nadie se los va a comer, y se quedan pequeños para adaptarse a la limitación de recursos. Los fósiles de este hobbit real están datados en 10.000 años. Pero los habitantes de la vecina Sumatra llevan mucho tiempo hablando de un legendario hombrecillo de los bosques, que ellos llaman Orang Pendek. ¿Podría tratarse de la misma criatura o es quizás una subespecie aún más primitiva? Anna Nekaris ha trabajado mucho en el sureste de Asia, donde ha descubierto nuevas especies de primates. Y está convencida de que las historias locales sobre el Orang Pendek son fidedignas y de que se trata de una criatura real. Los nativos suelen ser extremadamente fiables. Ciertamente se aprende mucho cuando escuchas las historias que narran los habitantes de estos lugares remotos. Lo que me resulta fascinante es la vida que ha insuflado a la leyenda, por decirlo así, el descubrimiento reciente del Homo floresiensis, el hobbit. La posibilidad de que exista una población remanente de homínidos o de otro tipo de primates podría no ser tan descabellada. Curiosamente, justo cuando estas historias locales han demostrado que la existencia del Orang Pendek podría tener visos de realidad, nuevos descubrimientos han sacado a la luz lo que podrían ser los restos de un verdadero almasti. En marzo de 2010 se hizo un sorprendente descubrimiento en la frontera entre Rusia y Kazajistán, justo en la misma región donde se produjo el encuentro de 1925. A partir del hueso de un dedo, los científicos identificaron otra especie humana. La llamaron la mujer X o el homínido de Denisova.
Tenemos a esta mujer X que han identificado a partir del hueso de un pie del que han extraído el ADN. Y el ADN de ese hueso difiere tanto del ADN de otros humanos modernos y de los neandertales que pensamos que podría pertenecer a otra especie completamente diferente. De hecho, la existencia de múltiples especies de humanos sea probablemente la norma. Los científicos piensan que este homínido estaba emparentado con el Homo floresiensis. Algunos de nuestros expertos creen que los remanentes de múltiples especies de humanos podrían seguir vivos todavía. En la actualidad nos cuesta creer que podamos estar conviviendo con otros seres bípedos, cuando lo cierto es que es algo que hemos hecho durante 1 millón de años, aunque solo lo supimos con certeza en los años 80. Exacto. ¿Por qué debería ser el presente la excepción a la regla que parece haber prevalecido durante millones de años? Un nuevo y asombroso descubrimiento en China podría proporcionar al equipo otro posible candidato en su intento de explicar el origen de Bigfoot. Se trata de un antepasado gigantesco del neandertal llamado Homo heidelbergensis. Hasta hace poco se creía que se había extinguido hace más de 250.000 años. Pero según Jeff Meldrum, estos nuevos restos descubiertos podrían cambiar esa datación. Lo extraordinario del caso es que las fechas preliminares se han fijado en unos 12.000 años atrás, una datación muy reciente. Este hallazgo sugiere que el heidelbergensis aún seguía vivo en Asia cuando los primeros humanos modernos emigraron a Norteamérica. Al igual que ellos, pudieron haber cruzado el puente de tierra que una vez conectó Siberia y Alaska. Ahora el equipo examinará si el Sasquatch de Norteamérica podría ser un tipo de humano primitivo. En su búsqueda de pruebas definitivas de Bigfoot, un equipo de científicos está examinando la posibilidad de que pudiera ser un tipo de humano primitivo. Han estado investigando a un potencial sospechoso llamado Homo heidelbergensis, un ancestro gigantesco de los neandertales que podría haber llegado a Norteamérica desde Asia. Ahora se disponen a analizar uno de los primeros registros escritos de un encuentro con Bigfoot. ¿Podría ser la misma criatura? ...1891... Hermann Gilbert y su cuñado viajan al oeste a reclamar unas tierras. Están en el norte de California, en el extremo sur de las montañas Cascade. Es la misma zona en la que hace 76 años Roger Patterson grabó su famosa película en la que salía una criatura parecida a un simio gigante. Pero todo parece indicar que lo que están a punto de ver puede que no sea un simio, sino algún tipo de ser humano. Ambos conocen las historias locales sobre el ¿qué es eso? Un monstruo legendario al que hay que evitar a toda costa. Hermann descubre unas huellas gigantescas. El lugar está sembrado de huesos y vísceras, y el hedor es nauseabundo. Entonces ven a la criatura, un enorme hombre peludo, bañado en sangre, que se aporrea el pecho y aúlla de ira. Como tantos otros que lo han visto antes, Gilbert y su cuñado optan por salir corriendo. No hay duda de que esta temprana historia de un Sasquatch describe a un hombre con aspecto de neandertal. Un posible candidato a ser Bigfoot es un antepasado del neandertal llamado Homo heidelbergensis. El heidelbergensis era el humano antiguo más grande que se conoce. Tenemos especímenes que alcanzan los 2 metros de altura, aunque es fácil que hubiera otros que fueran mucho más altos.
Pero Jeff Meldrum piensa que el comportamiento del Sasquatch es demasiado salvaje para ser considerado el de un ser humano. En el caso del Homo heidelbergensis, dado su grado de sofisticación e inteligencia y su evolución cultural, parece improbable que hubiera abandonado todos sus atributos de humanidad para adoptar un estilo de vida salvaje en el bosque. Pero otros expertos discrepan y sostienen que el motivo por el que no podemos encontrar a estos seres es porque son humanos primitivos que mantienen algunas de sus características humanas. Puede que sigan practicando rituales humanos, como el de enterrar a sus muertos. Puede que los entierren en tumbas sin marcar. Ellos no se mueren y se pudren en el bosque. Hay algún tipo de ceremonia que explicaría por qué no se encuentran sus restos. Puede que, debido a la competencia, estas especies humanas inteligentes, de cerebro desarrollado, se estén esforzando para evitar al hombre y hayan adoptado un comportamiento más o menos críptico y actúen a unas horas en las que no los vemos, o en hábitats que nosotros no pisamos. Pero a veces nuestros mundos se cruzan, como descubrieron los Chapman cuando saquearon su casa en 1941. El Homo heidelbergensis podía fácilmente levantar y destrozar un barril de pescado de 135 kilos. Los fósiles nos demuestran que el heidelbergensis tenía huesos mucho más gruesos que los del hombre actual. Los huesos pesan mucho, lo que significa que si tienes huesos gruesos, necesitarás tener músculos bastante grandes para moverlos. Si tienes huesos gruesos y músculos grandes, eres más fuerte. Esta estructura ósea y muscular más fuerte podría también explicar por qué se ha visto a estas criaturas correr a velocidades superiores a los 55 kilómetros por hora. La clave de la velocidad es la potencia. Un velocista necesita un motor más grande, una gran masa muscular. Puede que estuvieran hechos para la velocidad. Los velocistas más rápidos de hoy tienen una altura media de 1,90 y corren a 43 kilómetros por hora. Un heidelbergensis superfuerte de 1,95 no tendría problemas en ser más rápido. Y eso no es todo. Las historias de indios norteamericanos describen a los Sasquatch como hombres peludos lanzadores de rocas, lo cual encaja con la descripción del Homo heidelbergensis. Las tribus de la zona costera del noroeste de Norteamérica también hablan de la atracción que siente el Sasquatch por las mujeres humanas. Estas historias tienen cientos de años de antigüedad, pero incluso hoy en día protegen a sus mujeres cuando creen que Bigfoot merodea por el lugar. Cuando gente no perteneciente a su tribu visita esos lugares, escoltan a las mujeres hasta sus vehículos para asegurarse de que abandonan la reserva sin problemas. A mí, personalmente, me han escoltado al salir de una reserva porque creían que había un Bigfoot en la zona. Cindy Dossen es una mujer que dice saber lo que es ser perseguida por un Sasquatch. En abril de 2008 estaba en los bosques que rodean la montaña Maple, en la isla de Vancouver, cuando una criatura gigante no identificada la persiguió. Estaba en el bosque, rompía ramas y golpeaba árboles, a unos 2 pasos por detrás de mí. Cindy huyó despavorida. Aquella cosa me gritó y chilló, y tuve que salir corriendo. Sentía su presencia pisándome los talones. La criatura la persiguió durante cientos de metros hasta que Cindy llegó a su coche y se fue a toda velocidad. Cuando subí al coche empecé a llorar. Me derrumbé. Pasé 3 semanas sin volver al bosque. No podía volver, me resultaba imposible. ¿Fue este un encuentro cercano con un Sasquatch macho que buscaba pareja? Algunas leyendas indias hablan incluso de Sasquatch que han tenido hijos con mujeres humanas. Existe una tradición oral que narra algo ocurrido en el pasado. Habla de unos niños que tienen una vida muy corta porque crecen con gran rapidez. Son niños poco despiertos que no aprenden su lengua ni sus tradiciones. Pero si el Sasquatch es realmente un heidelbergensis, aparearse con humanos no sería algo tan descabellado como podría parecer. Investigaciones genéticas recientes han revelado que los primeros humanos modernos se aparearon con éxito con neandertales.
Hay mucha gente en la actualidad que sigue llevando genes de Neandertal. Nuestro equipo ha analizado una serie de pruebas que apoyan la idea de que el Sasquatch podría ser un humano primitivo. Altura, fuerza, velocidad e incluso atracción sexual. Todos estos factores cobrarían sentido si el Sasquatch fuera algún tipo de heidelbergensis de gran tamaño. Pero el profesor Jack Ring está a punto de plantear una teoría radicalmente nueva, jamás expuesta hasta ahora, que sugiere que Bigfoot no es una especie antigua, sino un ser humano moderno que se ha transformado en una criatura salvaje. Nuestros científicos creen que hay dos explicaciones para Bigfoot, si es que existe. La primera es que se trata de un simio gigante, descendiente de una criatura prehistórica llamada Gigantopithecus. Según la segunda hipótesis, Bigfoot sería una especie sin identificar de un antiguo homínido, posiblemente el Homo heidelbergensis. Pero ahora el equipo explora una tercera posibilidad, una nueva teoría que se centra en la zona costera del noroeste de Norteamérica. Los Sasquatch que se han visto aquí podrían no ser simios gigantes ni hombres prehistóricos, sino seres humanos modernos. Las investigaciones realizadas con los indios norteamericanos Squamish han permitido a Jack Ring descubrir el secreto de los rituales de entrenamiento a los que deben someterse los chamanes de la tribu. La tradición oral de la nación Squamish narra cómo la gente se vuelve literalmente salvaje tras someterse a un proceso chamánico que les exige abandonar la tribu y vivir en soledad periodos de más de 10 años, durante los cuales se alimentan de comida silvestre y permanecen aislados de sus congéneres. Lo que significa que, aparentemente, aún existe gente salvaje. Las pistas que ayudaron a revelar esta innovadora teoría las descubrió en la escarpada costa de la Columbia Británica uno de los principales expertos en la nación Squamish, el profesor Rudy Reimer. Reimer buscaba herramientas de piedra utilizadas por sus antepasados cuando se asentaron en este lugar hace más de 10.000 años. La gente cogía piedras y las modificaba para recolectar, cazar y realizar una amplia variedad de actividades. Pero Reimer siguió encontrando herramientas de piedra en lugares apartados y misteriosamente muchas parecían haber sido utilizadas en tiempos recientes. Las encontramos en lugares muy extraños, en zonas remotas de difícil acceso. Por lo que yo, en calidad de miembro de esta nación india y arqueólogo, empecé a plantearme una serie de preguntas. ¿Qué hacían aquellas herramientas en lugares tan apartados? Rudy Reimer se dio cuenta de que los yacimientos que había estado excavando estaban en tierras que los Squamish siempre habían considerado sagradas y que por tanto nunca habían sido habitadas. Estos lugares remotos estaban reservados para quienes las tradiciones llamaban la gente salvaje, los Smiley. Cuando me adentraba en determinadas partes de nuestro territorio, los ancianos me decían: ¿para qué vas ahí? Ahí es donde vive la gente salvaje. Pero Reimer comprobó que ni siquiera los ancianos conocían todos los secretos de la tribu. Durante milenios, los chamanes Squamish, los sacerdotes de la tribu, se habían sometido a un rito de iniciación únicamente conocido por ellos. Desaparecían en bosques remotos para aprender los secretos de la naturaleza. ¿Podría existir una conexión entre los chamanes y los Smiley? El hallazgo de herramientas de piedra en esos lugares remotos parecía demostrarlo. Cuando vivían allí era muy habitual para esas personas utilizar herramientas de piedra. Y por eso hemos encontrado restos de esas herramientas en lugares muy remotos. Lugares a los que iban para someterse a esa especie de entrenamiento espiritual y físico. Pero ¿cómo puede confundirse un chamán con un Sasquatch? Los jóvenes que se sometían al entrenamiento chamánico debían vivir totalmente aislados del resto del mundo. Tenían prohibido entrar en contacto con la gente. Vivían aislados, incluso de su propia tribu. Su entrenamiento podía durar años, un proceso que gradualmente les transformaba en hombres salvajes, totalmente irreconocibles. Después de algunos años,
tenían un aspecto muy distinto a quienes se habían quedado en la tribu. Llevaban mucho tiempo solos y habían interactuado con plantas y animales. Físicamente estaban muy fuertes y llevaban el pelo largo y descuidado. Pero también tenían un comportamiento distinto y podían ser confundidos con lo que nosotros llamamos un simio o con una criatura extraña que habitara en el bosque. Algunas tradiciones hablan incluso de que estos jóvenes salvajes se cubrían el cuerpo con musgo y líquenes para abrigarse. Naturalmente, si alguien lleva una capa de líquen negro, parecerá que está cubierto de pelo. Pero lo que debemos preguntarnos es si hacen eso porque querer parecerse a un Sasquatch forma parte de su ritual. Es fácil ver cómo nació la leyenda de los hombres peludos salvajes. Mi perspectiva ofrece una explicación cultural para lo que llamamos Sasquatch, o para lo que en la nación Squamish llamamos Smiley, la gente salvaje. Explicar al Sasquatch como un caso de identificación errónea solo sería posible si el entrenamiento chamánico estuviera vigente hoy en día en los bosques de la Columbia Británica. Y aunque resulte increíble, parece ser que es así. Se sigue haciendo hoy en día. Son personas que se integran en su entorno natural y que se someten a varios tipos de entrenamiento. Son personas que traen mensajes importantes de su entorno natural. Y no son solo los Squamish. Tribus de todo el noroeste de Norteamérica mantienen tradiciones similares que impulsan a algunos de sus miembros a elegir una vida salvaje. ¿Podrían más de 400 testigos, a lo largo de más de 100 años, haber visto a unos chamanes Squamish? ¿Pueden unos ritos de iniciación chamánica explicar los avistamientos producidos en otras partes? La pregunta es si esta teoría podría explicar todos los avistamientos de Sasquatch producidos en Norteamérica. ¿Podría ser esta la respuesta al misterio de Bigfoot? Para que eso fuera posible, ese concepto de vuelta a la vida salvaje debería estar vigente en muchas tribus. Dudo de que la esencia de lo que Bigfoot representa para tantas culturas de Norteamérica pueda resumirse en una explicación tan simple. Ha llegado la hora de que nuestro equipo evalúe las pruebas y revele sus hallazgos. El equipo que investiga el misterio mundial de Bigfoot se dispone a presentar sus conclusiones. Han reducido su abanico de posibilidades a 3 sospechosos potenciales que podrían ser Bigfoot, si es que existe. Empiezan analizando al tercer y último sospechoso, los chamanes indios que viven aislados en los bosques de Norteamérica. ¿Podría esta ser una respuesta para todos los avistamientos de Bigfoot y Sasquatch en Norteamérica? Y tampoco explicaría las huellas de 40 centímetros encontradas. Ian ha encontrado un punto débil en la teoría de los chamanes. Esta criatura se llama Bigfoot, pie grande por algo. Ningún ser humano podría dejar huellas como estas. El estudio de las enormes huellas dejadas supuestamente por los Sasquatch es la especialidad de Jed Meldrum. Tras analizar cientos de ellas, ha descubierto que la distribución de tamaños sigue un patrón idéntico a la de una especie animal real. Es exactamente el tipo de información que esperaríamos obtener si estuviéramos estudiando a una población humana. Pero la existencia de montajes hace incierta cualquier conclusión definitiva extraída únicamente de las huellas. Lo que necesitamos es un espécimen vivo, o en su defecto, la mejor alternativa posible, sus huesos. Si tuviéramos un cráneo, no necesitaríamos más, porque posees toda la información que podrías desear. Incluso cuentas con dientes, que son importantes porque difieren mucho entre las distintas especies de mamíferos. Tampoco contamos con pruebas fósiles, algo que no sorprende a algunos de los expertos. Prácticamente no sabemos nada de la historia fósil de los gorilas porque viven en los bosques, y en los bosques los fósiles no se forman bien. Hay una lucha por los nutrientes. En cuanto muere un animal, sus restos se descomponen y todos los nutrientes vuelven a los árboles o a otros animales, por lo que no quedan fósiles. Pero si el Sasquatch es un simio gigante, hay otra prueba que los científicos deberían poder encontrar. Si se alimentan de toda esa materia vegetal, tienen que producir muchos desechos. Puede que los entierren, que su tradición sea cavar un hueco, defecar en él y cubrirlo, y que por eso no hayamos encontrado nunca sus excrementos.
Lo único que tienen los científicos son pruebas inquietantes. Muestras de pelo que no pertenecen a ninguna especie conocida, llamadas grabadas en la noche y la más importante de todas, miles de informes de testigos oculares en todo el mundo. El equipo utiliza el mapa global para ampliar la búsqueda de Bigfoot en nuevas y sorprendentes direcciones. El análisis de las zonas de avistamientos ha revelado fascinantes nuevas teorías sobre su posible hábitat, su comportamiento y su ascendencia. Y lo más importante de todo, ha demostrado cómo la película de Roger Patterson de 1967 desencadenó una oleada de avistamientos sin precedentes que sigue hasta hoy. Pero al examinar de cerca cómo cambian los patrones de datos antes y después de la película de Patterson, el equipo ha vuelto sobre sus pasos y eliminado muchas de las distorsiones causadas por la película. Esto les ha ayudado a descartar montajes o casos de identificación errónea, como el del mono mofeta de Florida. El equipo cree que lo más probable es que sean chimpancés u otra especie de simio huidos. En otra parte del mundo, en los bosques de Sumatra, el equipo descubrió justo lo contrario. Una historia de avistamientos que no pueden ser explicados como casos de identificación errónea. Nadie sabe aún lo que es el Orang Pendek, de 90 centímetros de altura. Pero la mayor parte del equipo piensa que es un caso auténtico de criatura desconocida. Creo que de todas ellas es la que tiene mayores posibilidades de ser descubierta. En otras partes de Asia, y tras analizar los avistamientos del Yeti, el Yeren y el Man de Burung, el equipo ha descubierto que todos se produjeron en un radio de unos cientos de kilómetros unos de otros. El descubrimiento de fósiles de un simio gigante llamado Gigantopithecus, encontrados en la misma parte de Asia, apunta a que este podría ser su antepasado común. Pero también han examinado sorprendentes pruebas fósiles de otro potencial sospechoso de ser Bigfoot, una criatura similar al neandertal, el almasti. Si tales criaturas existen, deberían haber llegado a Norteamérica procedentes de Asia por el ahora desaparecido puente de tierra llamado Beringia. Y la pregunta final que deben responder nuestros expertos es si de verdad lo hicieron. Bill Sellers cree que no. Este es un caso clarísimo de falta de pruebas sólidas. No hemos encontrado ningún cráneo ni ningún hueso, y debemos admitir que deberíamos haberlos encontrado. Pero Jeff Meldrum se muestra optimista. Como en el caso de la recientemente descubierta Mujer X, un solo hueso podría cambiar radicalmente nuestra percepción de Bigfoot. Un solo diente podría marcar la diferencia. De pronto, la comunidad científica internacional mostraría mucho más interés por el enigma del Sasquatch. Jack Rink sigue abierto a la posibilidad de que existan en el mundo simios gigantes y desconocidos. No estoy completamente convencido de que se trate de un fenómeno de identificación errónea. Creo que hay pruebas suficientes que indican que podría haber algunos primates desconocidos. Anna e Ian creen que los avistamientos son lo bastante numerosos como para justificar una investigación más exhaustiva. No entiendo por qué no hay gente investigando sobre el terreno y viviendo en zonas remotas con el equipo adecuado para grabar sonidos y capturar imágenes de estas criaturas con cámaras trampa. ¿Pero qué criatura esperan encontrar? Ciertamente hay una gran discrepancia de opinión respecto a la naturaleza del Sasquatch. Hay quienes, como yo mismo, piensan que su naturaleza está mucho más cercana a la de un simio. Pero otros mantienen que es algún tipo de ser humano. Si fuera ese el caso, tendríamos que redefinir qué comprende la etiqueta de humano. La naturaleza de Bigfoot es un misterio que puede que no resolvamos jamás. Como muchas especies extintas, podría haberse desvanecido en la historia sin dejar ningún resto físico. Pero si aún sobrevive, lo más probable es que se oculte en los lugares más remotos e inexplorados de nuestro planeta, manteniéndose constantemente un paso por delante de nosotros.